Buen día, chicos. El tema a tratar hoy de la clase tercero de bachillerato es sobre los cicloalquinos. Hoy vamos a hablarles sobre los hidrocarburos menos comunes, pero más interesantes dentro de la química orgánica, que son los cicloalquinos. Estos compuestos combinan dos características específicas, que son importantes, como los cíclicos, es decir, sus átomos de carbono forman anillos cerrados y además contienen enlaces triples de carbono como los alquinos, o sea, cicloalquinos. Aunque no son tan conocidos como los alcanos o los alquenos, los cicloalquinos nos ayudan a entender cómo la forman estos anillos afecta la estabilidad y las propiedades de las moléculas. ¿Qué son los cicloalquinos? Los cicloalquinos son hidrocarburos de cadena cerrada que poseen uno o más enlaces triples del átomo de carbono. Su fórmula general es CnH2n-4. Esta ya lleva menos 4 átomos de hidrógeno en este caso. Sin embargo, su fórmula solo se cumplen los ciclos de más de 7 carbonos, porque sus anillos más pequeños no pueden mantener un triple enlace sin romperse debido a la tensión que se genera entre ellos. El primer cicloalquino estable existe con el cicloolquino, que no tiene como 8 átomos de carbono. Estos tienen estructura, como vemos en pantalla, que dicen que existen tres tipos de estructura. Como vemos, la estructura 2D, la 3D y lo que sería el esqueleto. En los cicloalquinos hay un triple enlace, que están los hibridados con sp, y lo que hacen que sean parte de un anillo lineal. Por eso solo los anillos pueden doblarse, digamos así, o lo suficiente sin romperse. Los anillos pequeños son como el extroloxino, que es un ciclopeptino que no puede existir en su forma estable. Por ejemplo, en la estructura 3D que tenemos aquí en pantalla, donde las esferas de color negro representan lo que sean los átomos de carbono, en este caso vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sería un hexano en los cíclicos. Y los y las esferas de color blanco serían los átomos de hidrógeno. Como vemos, tenemos dos de cada lado, del lado derecho. Y aquí tenemos un triple enlace en lo que sería su estructura 3D. Y en cambio aquí, en la forma de esqueleto, cada extremo representa lo que sería su átomo de hidrógeno con carbono de dos de cada lado, en cambio en una dirección con una figura de carbono con triple enlace, como vemos aquí. En su nomenclatura, nomenclatura, vemos que se le aumenta por su prefijo ciclo al inicio, como vemos aquí ciclo, y su sufijo que sería un ino. Por ejemplo, tenemos aquí al ciclopropino con CH3CH2, el ciclobutino con CH4H4, el ciclopentino, que sería H5H6, incluido el ciclohexino, que es el que vimos como su fórmula 2D, 3D y su esqueleto, que es el ciclohexino, con CH6H8. Vemos aquí.
Aquí también tenemos sus propiedades químicas, tanto como físicas. En las propiedades físicas de los cicloalquinos tenemos que son líquidos o sólidos, según lo que sea el tamaño de su anillo. Son insolubles al agua, pero son solubles en disolventes orgánicos, como ya dijimos, lo que sería el éter o el benceno. Tienen puntos de ebullición altos conforme aumenta su número, ya sea de carbono. Poseen olores fuertes. Característicamente los hidrocarburos pues tienen su característica, se diferencian pues, ¿no? De lo que sería su olor. Y en las propiedades químicas de los cicloalquinos, que aunque menos reactivos son a los alquinos lineales, los cicloalquinos pueden participar de varias reacciones. Tenemos la hidrogenación. Esta es un triple enlace que se rompe al reaccionar lo que sería el hidrógeno, formando un cicloalqueno o un cicloalcano. En la halogenación, reaccionan a los halógenos tanto como el cloro como el bromo. Son bien reactivos a estos, exactamente a estos dos elementos. Y en la adición con HX reaccionan a los haluros y a los hidrógenos, formando unos derivados a los halógenos. En su halogenación ya dice que es muy alta. Estas reacciones son muy importantes para sintetizar nuevos compuestos orgánicos. Por ejemplo, aquí tenemos los tres primeros cicloalquinos que son gases, los demás son líquidos y sólidos. A medida que su aumenta su número de carbonos, aumentan lo que serían sus propiedades con la densidad y su punto de fusión, tanto como ebullición. Por ejemplo, tenemos aquí a un 3 bromo, recordemos que con el bromo y con el cloro son bien reactivos, tenemos 3 cloro, 5 cloro, ciclopentino. Estamos hablando del pentino, serían sus 5 lados con 3 triple enlaces con cloro y con bromo. Acá tenemos 3, 5 bromometil, ciclopentino, también un ángulo de 5 lados con bromo y cloro con su triple enlace de cada lado. Dependiendo de su preparación y su obtención, los cicloalquinos se pueden obtener en un laboratorio mediante su disodrenación, que sean los haluros cíclicos, eliminando átomos de hidrógeno como halógenos, a su halogenación y a su hidrogenación. También por reacciones azoclopecantes, debido al fragmentos que tienen unas cadenas cerradas, que estas se forman lo que serían los anillos de triple enlace. Dependiendo su triple enlace, estos son los fragmentos de cada cadena de los cicloalquinos. Mediante su uso y su preparación, digamos, con aplicaciones, sería que los cicloalquinos no tienen muchos usos industriales debido a su inestabilidad, pero si se pueden, se emplean, dependiendo. Si no se rompen debido a su doble uso o algo así, pues en su investigación química son compuestos como modelo para estudiar tensiones de lo que sería su anillo, porque gracias a sus tensiones, estos tienden a romperse, o sea, no son extremadamente estables. Los cicloalquinos tienden a romperse y entonces en su investigación química no son tan estables, por así decirlo. En su síntesis orgánica, estos avanzan para crear lo que serían compuestos un poco más complejos, un poco más fáciles. En la fabricación de los compuestos, ya sean aromáticos, están los polímeros. Los polímeros especiales son los primeros en tener reacción a estos cicloalquinos. Tienen unas precauciones, ya que algunos cicloalquinos son inflamables y pueden llegar a ser tóxicos. Y los pueden manejar en lugares ya sean ventilados, con protección, ya sea con gafas y guantes.
Como vemos aquí, el acetileno se emplea como una materia prima en la obtención de un ácido acético y en la fabricación de lo que serían los monómeros, para los que se utilizan como la obtención de cauchos sintéticos e inclusive lo que sería plástico. En conclusión, con todo esto de los cicloalquinos, representan una familia muy particular a los de los hidrocarburos, que se combinan por dos características en general, como dije, lo cíclico y la presencia de enlaces triples. Está en la combinación que hace las moléculas que poseen sus propiedades, pues, un poco más unidas y sus comportamientos distintos a los que serían los alquinos lineales. El estudio ha permitido comprender mejor la que es la geometría molecular y la tensión interna de los anillos, ya que estas incluyen lo que es la estabilidad y los compuestos orgánicos, a diferencia de lo que serían los cicloalcanos o cicloalquenos, porque los cicloalquinos representan una tensión angular muy alta, lo que limita su existencia a sus anillos muy grandes, ya como dije que estos tienden a lo que sería romperse, destruirse. Los cicloalquinos primero son muy estables en una serie dependiendo de lo que demuestra su importancia y su forma, a qué tipo de su estructura representan con su reactividad, ya sean moléculas o estructuras. Aunque los cicloalquinos no tienen aplicaciones industriales, debido a que su inestabilidad y su dificultad de obtención de esta, su valor radica a un campo de investigación científica o síntesis un poco más orgánica. Se emplean como compuestos de modelo para estudiar tensiones estructurales, mecanismos de reacción o para desarrollar nuevos materiales o compuestos químicos, ya que sus propiedades son un poco más especiales. Como dije, se rompen, no ayudan mucho a lo que es la ciencia. Pero en términos generales, los cicloalquinos nos enseñan que la química no solo se basa en lo que serían fórmulas, sino también en lo tridimensional, como en las fuerzas internas. En este caso, ya que los cicloalquinos, como dije, es especialidad o es algo más que llama la atención a que tienden a romperse. Conservarlos ayuda a lo que es valorar una enorme diversidad y predecibilidad en lo que sería el mundo molecular. Por esto podemos decir que los cicloalquinos, aunque un poco comunes, como un ejemplo de una estructura química y una estabilidad energética,
Determinan un comportamiento de las propiedades a los compuestos orgánicos, comportando un conocimiento esencial en lo que sería la química moderna y sus múltiples aplicaciones científicas.